Uno de los ejercicios que hago con mis alumnos del primer año de la carrera de Salud Pública y Salud Global es que salgan a la calle y pregunten a la gente, ¿cómo se imaginan que es el trabajo de alguien que hace salud pública? Y la respuesta más frecuente que les dan es que salud pública es trabajar en un hospital público. A un hospital llegan personas que ya tienen síntomas de una enfermedad para que les hagamos un diagnóstico o les demos un tratamiento. Si como médicos interviniésemos antes que les dé la enfermedad, nuestro impacto sería mucho mayor, porque en primer lugar podríamos evitar que les dé la enfermedad. Pero entonces, ¿qué hacemos en salud pública? En salud pública primero trabajamos con grandes poblaciones, y no solo con un grupo pequeño de personas. Y en segundo lugar trabajamos en prevenir enfermedades, y no solo en curarlas. Un ejemplo de una intervención efectiva en salud pública es la erradicación de la viruela, gracias a la vacunación. Tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida, algunas dolorosas, para que yo me llegue a enamorar de la salud pública y decida dedicar mi vida a promoverla. Uno de esos eventos viví con una paciente a quien llamaré Cindy. Era el año 2000, yo tenía 21 años y estaba en el 7º año de la carrera de medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Y ese día estaba haciendo guardia en el hospital. Cuando de pronto en la tarde llegó una enfermera empujando una camilla con una paciente joven convulsionando. El médico le dio los cuidados que se dan a una paciente con convulsión y cuando la examinó encontró que Cindy estaba embarazada. Inmediatamente llamó al familiar y vino el papá de Cindy y le dijo que su hija necesitaba una cesárea de emergencia para salvar su vida y la de su bebé. Y el papá de Cindy le dijo que era imposible que su hija esté embarazada, porque en primer lugar ella era una adolescente que tenía retardo mental y que casi nunca salía de la casa. ¿Se imaginan la expresión del papá al conocer todo esto en un momento en que la vida de su hija corría peligro? Inmediatamente llevamos a Cindy a que se haga su cesárea. Lo que Cindy había tenido era una eclampsia, que es una enfermedad caracterizada por convulsiones que pueden ocurrir antes, durante o después del parto debido a presión alta y que es una causa frecuente de muerte en mamás y bebés. Ese día me hice muchas preguntas. En primer lugar, comprendí que como sociedad y como sistema de salud habíamos llegado muy tarde a la vida de Cindy. Probablemente ella nunca tuvo los cuidados y el soporte social que una paciente o una persona con discapacidad necesita en el Perú. A Cindy la violaron. No pudimos evitar esa violación. Ni siquiera pudimos detectar que Cindy estaba embarazada. Por eso nunca tuvo un control prenatal y nunca le encontraron que tenía la presión alta, que casi la lleva a la muerte. El bebé de Cindy nunca será igual por el daño que le produjo la convulsión y la familia de Cindy y Cindy sufrieron un daño irreparable. En los últimos 2 años de medicina en los que casi vives en el hospital, viví muchas historias como esta. Pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio terminal que necesitaban diálisis de por vida para vivir. O pacientes con diabetes que venían con la pierna gangrenada para que se las amputemos. Después de terminar medicina, lo que yo sentí era que yo no quería trabajar en un hospital. Lo que yo quería era evitar que la gente venga al hospital. Y cuando me encontraba buscando trabajo, me dijeron que en la Facultad de Salud Pública y Administración de Cayetano Heredia buscaban a 2 médicas para un estudio de investigación sobre una vacuna que prevenía el cáncer al cuello uterino. Y la idea me pareció excelente. En salud pública existe un arma poderosa, que es la investigación en salud pública. Con la investigación nosotros podemos saber de qué nos estamos muriendo, cuáles son las enfermedades que más nos afectan, cómo podemos evitar que nos den esas enfermedades. Así que fui a la entrevista. Y la entrevista la hizo la doctora Patricia García, quien era jefa de la unidad de epidemiología y además era investigadora principal de ese estudio de vacunas. Después de la entrevista, esperé por 2 semanas interminables y un día sonó mi celular y era el asistente de Patricia y me dijo que me habían dado el trabajo.
Así que colgué tranquilamente y luego dije, ¡bien! Me dieron el trabajo. Después pude hablar más con Patricia y le conté las inquietudes que tenía. Que yo no quería trabajar en un hospital, lo que yo quería era evitar que la gente vaya al hospital. Y me dijo, Magali, lo que tú quieres hacer se llama salud pública. Y así emprendí mi camino. Patricia me recomendó postular a la Universidad de Washington y después de pasar por entrevistas y exámenes, finalmente me dieron una beca para hacer una maestría y un doctorado en salud pública. Estaba feliz. Mi vida académica despegaba. Sin embargo, me encontré con una disyuntiva. Isaac, mi enamorado de toda la vida y mi actual esposo, quería, una vez que él terminase medicina, irse a las comunidades rurales de la selva para trabajar. Y yo quería irme afuera. Finalmente nos fuimos a Estados Unidos. Y ahí estuvimos por aproximadamente 4 años haciendo investigación en salud pública, aprendiendo nuevas herramientas y generando una red de investigación más grande que nos permitiese regresar al Perú con proyectos. En investigación en salud pública, para tú hacer un proyecto, primero tienes que tener una buena idea. Luego tienes que escribir bien el proyecto y concursar. A nivel nacional, compitiendo con investigadores del Perú, y a nivel internacional, compitiendo con investigadores de otras partes del mundo. Y solo si ganas, te dan el financiamiento y puedes hacer tu proyecto. Cuando regresamos con Isaac al Perú, teníamos que escoger en qué lugar queríamos trabajar. Así que decidimos ir a la selva, que era el lugar donde Isaac siempre había soñado trabajar. En el 2010 postulé a financiamiento a la Universidad de Washington y gané, y así es que como junto con Isaac empezamos el proyecto AIMBO, que significa Mujer en Shipibo. Este proyecto buscaba evaluar la asociación de 2 virus que están presentes en comunidades indígenas. Después de terminar el proyecto, finalmente comprobamos que efectivamente ambos virus estaban asociados, pero les confieso que sentí que no había ayudado en nada a la vida de esas mujeres. Cuando las volví a ver, las encontré igual, sin acceso a servicios básicos de salud ni para ellas ni para sus hijos. En el 2012, una organización de Escocia llamada Vine Trust nos contactó para hacer la evaluación del impacto de 2 barcos del programa Esperanza Amazónica. Estos barcos viajaban por 6 cuencas de la Amazonía, brindando atención médica gratuita a poblaciones en extrema pobreza. El impacto que ellos tenían era importante y el recibimiento de las comunidades era grande. De hecho, era el lugar más remoto en el que yo había hecho una investigación y vi que las condiciones de vida de las mamás y las familias eran más difíciles que las que yo había visto en proyectos anteriores. Y también vi que se repetía algo que yo había visto en los hospitales. La gente ya llegaba enferma al barco. Tanto en el estudio de AIMBO en Ucayali como en el estudio de los barcos en Loreto, estuve embarazada y di a luz a mis 2 hijas. A Silvana en el primero y a Ariana en el segundo. El embarazo definitivamente me cambió la vida y el hecho de haber trabajado en comunidades rurales de la selva hizo que me sensibilice hacia este tema y decida trabajar por mejorar la salud de mamás y bebés. Y un día llegó una convocatoria a mi correo. Era un concurso organizado por Grand Challenges Canada, del Gobierno de Canadá, y por Ciencia Activa, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y esta convocatoria buscaba ideas audaces, así que decidí postular. Esta vez con un proyecto que pueda mejorar la salud de mamás y bebés en la Amazonía, que yo había visto de cerca en los 2 proyectos anteriores. Y cuando pensé en el nombre que le iba a poner, el primero que se me vino a la mente fue Mamás del Río. Justamente pensando en las mamás que yo había visto a lo largo de la ribera del río Marañón en el estudio que hicimos en el barco. Concursamos, competimos con otros investigadores y finalmente ganamos. Y así es como empezamos Mamás del Río. Recibimos inicialmente financiamiento para la prueba piloto, la cual hicimos en 13 comunidades del distrito de Parinari, en Loreto. Esto fue en los años 2015 y 2016. Y la razón por la que escogimos Loreto es porque según la encuesta demográfica y de salud familiar del 2013, en Loreto existe 3 veces más mortalidad infantil y 2 veces más mortalidad materna que en el promedio nacional. Además, según nuestras investigaciones en el 2011, más del 80% de mujeres en áreas rurales de Loreto dan a luz en su casa, sin un personal de salud entrenado.
Dentro de Loreto escogimos Parinari porque es un distrito en extrema pobreza. Las comunidades no tienen acceso a agua potable, luz ni desagüe. Y las mujeres y los niños tienen que viajar horas en canoa para llegar al centro de salud más cercano, que no tiene personal entrenado ni insumos adecuados para el manejo de emergencias, como por ejemplo medicamentos para controlar hemorragia en gestantes o medicamentos para controlar la presión alta en gestantes, que es lo que tuvo Cindy. Considerando estos factores, decidí diseñar Mamás del Río. Y Mamás del Río es un servicio en el que agentes comunitarios de salud entrenados por el proyecto realizan visitas periódicas a la casa de gestantes y recién nacidos, dando mensajes de promoción de la salud y realizando acciones para prevenir enfermedades. Los agentes comunitarios son líderes de sus comunidades y elegidos por las mismas y realizan una labor voluntaria. Nosotros los empoderamos con un celular inteligente que tiene una aplicación mediante la cual pueden recoger información de salud de su comunidad y enviarla a los barcos médicos y a los centros de salud. Los agentes comunitarios están preparados para identificar tempranamente a las gestantes, darles mensajes de promoción de la salud y motivarlas a que vayan a los centros de salud para su control prenatal, parto y control del recién nacido. En la aplicación en el celular, ellos pueden ingresar información de los nuevos embarazos que ocurren en su comunidad. Por ejemplo, pueden poner el nombre de la gestante, el DNI, los nuevos partos e información de los recién nacidos. Esta información ellos la envían al barco médico y al centro de salud, de tal manera que tanto el barco como el centro de salud sepan que en tal comunidad hay una gestante que necesita un control prenatal, o que hay una gestante que ya va a dar a luz, o que hay un recién nacido que necesita su vacunación, su control del niño sano y su registro de nacimiento para tener su DNI. Recuerden que más del 80% de mujeres da luz en su casa, por lo tanto, ni el barco ni el centro de salud conocen que hay una nueva gestante o un recién nacido. Además, los agentes comunitarios también pueden usar el celular que les damos para llamar a los centros de salud o al barco para derivar a gestantes o recién nacidos que tengan problemas de salud. Los agentes también reparten kits de parto limpio, para que en el caso de las mujeres den a luz en su casa, lo hagan con implementos adecuados. Cuando terminamos esta fase piloto, analizamos los resultados y estos fueron alentadores. Haciendo una comparación de antes y después, pudimos incrementar el porcentaje de mujeres que tuvieron su control prenatal en el primer trimestre de la gestación, duplicar el porcentaje de mujeres que dieron a luz en el centro de salud o en el barco médico con personal de salud entrenado e incrementar de 2 a 30% el porcentaje de mujeres que postularon para tener el DNI de su recién nacido dentro de los primeros 30 días del nacimiento. Con estos resultados postulamos a la siguiente fase, que se llama Transición a Escalamiento y que también la organiza Grand Challenges Canada y Ciencia Activa de Concitec. A esta fase postulan proyectos que han demostrado que su idea puede funcionar y que además brinda más fondos justamente para escalar el proyecto. Concursamos y ganamos. Y ahora podemos implementar Mamás del Río en más de 100 comunidades en Loreto. Actualmente nos encontramos implementando las lecciones que aprendimos en la fase piloto. Por ejemplo, estamos haciendo campañas de sensibilización y movilización comunitaria para que las comunidades tengan un plan de emergencia mediante el cual derivar a las gestantes y a los recién nacidos. Adicionalmente, dado que la señal de telefonía no es estable en las comunidades, nuestra aplicación permite guardar los datos localmente. Entonces, el agente puede viajar una vez al mes a un lugar donde haya señal y enviar la información. Conjuntamente con la Dirección Regional de Salud de Loreto, estamos fortaleciendo a los centros de salud, asegurándonos que hay insumos para el manejo de emergencias y entrenando al personal en cómo hacer un buen control prenatal, cómo atender bien un parto, hacer un buen control del recién nacido y manejar adecuadamente las emergencias. Además, los estamos entrenando en respetar las costumbres de las comunidades. Por ejemplo, es una tradición y muy importante en las comunidades que la madrina corte el cordón umbilical del recién nacido. Es el contacto de la sangre del cordón con la madrina la que los une para siempre. Y la madrina va a tener un rol muy importante en la comunidad porque va a cuidar a esa mamá una vez que dé a luz y además, si le pasara algo a la mamá, va a cuidar al bebé. Pero ¿qué es lo que pasa? En los centros de salud muchas veces no dejan que la madrina esté presente y por lo tanto las gestantes no quieren ir a dar a luz al centro de salud. Ahora nosotros estamos entrenando al personal de salud para que deje que la madrina esté presente. Además, para las mujeres de las comunidades es muy importante enterrar su placenta.
Estamos entrenando al personal de salud para que les devuelva la placenta a las mamás. También estamos mejorando prácticas en la comunidad. Cuando uno da luz, la primera leche que le sale se llama calostro y es una leche rica en nutrientes. Sin embargo, algunas mamás en las comunidades creen que es leche malograda y no se la dan al bebé. Nosotros les estamos enseñando a que es importante que le den esa leche a su bebé. Ahora haremos una mejor medición del proyecto. Ya no haremos solo una comparación de antes y después en 13 comunidades. Ahora intervendremos en aproximadamente 60 comunidades de una cuenca y las compararemos con comunidades de otra cuenca que servirán de control. Mi sueño es que todos los embarazos en el Perú y el mundo tengan la misma oportunidad de ser exitosos y que Mamás del Río haga que esto sea una realidad. Si bien estamos implementando Mamás del Río en la selva, nuestro proyecto es perfectamente aplicable para áreas rurales de la costa y de la sierra. En 2 años postularemos al Mercado Global de Innovaciones de Grand Challenges Canadá. Si nuestra idea es elegida, va a poder estar disponible para cualquier gobierno de Latinoamérica o en el mundo interesado en aplicarla. Con Mamás del Río estamos interviniendo tempranamente en la gestación en las áreas más necesitadas del país. Estamos promoviendo la salud y previniendo la enfermedad. No solo la estamos curando. Con Mamás del Río estamos haciendo salud pública. Gracias.